Hola a todos, bienvenidos a este espacio de divulgación que la Fundación Rehumanizar quiere abrir para todos ustedes, para todos aquellos que quieran conocer un poquito más acerca del tema de las adicciones, que realmente yo creo que nos preocupan a todos. Todos en nuestra familia hemos vivido o padecido incluso alguna situación de adicción, y lo que generalmente sucede es que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, de hecho ni siquiera sabemos qué es una adicción, y quisiera que empezáramos por ver esta definición de adicción según la Organización Mundial de la Salud. Ok, desde la Organización Mundial de la Salud, la adicción se define como una enfermedad crónica, incurable, y que genera unas consecuencias emocionales, sociales, y que van generando unas condiciones familiares de deterioro. ¿Cómo se define una adicción? Una adicción realmente no se define por el consumo de una sustancia. Realmente la adicción no es el consumo de la sustancia. La adicción es una conducta que se repite, que es cíclica. Por eso podemos ser adictos a sustancias, podemos ser adictos al alcohol, podemos ser adictos a objetos, podemos ser adictos a compras y podemos ser adictos a personas. Entonces, la conducta es lo que define la adicción, pero que la conducta sea repetitiva. ¿Cuáles son las principales características? Hablemos un poquito como de las características. ¿Qué es lo que o qué puede uno observar en una persona para ir determinando que es víctima de una adicción? Una de las cosas que sucede más comúnmente es que se empieza a presentar el aislamiento. O sea, la persona empieza a aislarse y a dejar de disfrutar de actividades en grupo. Entonces, ese hijo que empieza a encerrarse mucho en su habitación, a buscar espacios de soledad, a compartir poco, a aislarse, eso puede estar señalando una conducta de adicción. También es muy característico la pérdida de interés por actividades gratificantes. Entonces, cuando ese hijo que le gustaba mucho practicar el fútbol, que iba juicioso, que no se perdía ningún evento, que siempre estaba jugando con sus amigos o invitando a jugar, y de pronto un día ya no tiene interés en esa actividad, o sea, ya ha menguado su interés. Ojo, hay que estar revisando también eso, qué está pasando. Es muy importante observar los cambios, porque la adicción no es inmediata, o sea, no en el primer consumo la persona se vuelve adicta. La adicción es un proceso que va degenerando en eso, en una adherencia a lo que decíamos ahorita, una conducta repetitiva, y que le va perdiendo el interés por otras actividades. Entonces, esa es una. Y en una etapa ya más avanzada del consumo, la vida solo se vuelve en consumo. O sea, no hay otro interés más. El único interés que tiene esa persona es en consumir. Estas son algunas de las características. Luego iremos desglosando otras, vamos a ir hablando en futuros videos de otras características más profundas y de cómo reconocerlas. Es muy importante también entender que en el adicto lo que se presenta es un gran sufrimiento. Esta es otra gran característica de la adicción. El adicto sufre mucho y no sabe qué hacer con su sufrimiento. Entonces, esto nos podría indicar que también en la persona adicta lo que necesita es un espacio de diálogo, de donde poder lidiar con sus emociones. Ok. Una característica muy fuerte que también me gustaría detenerme a hablar un poco de lo que pasa en el adicto es el pensamiento obsesivo compulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la adicción se instala en la mente como un pensamiento fijo, y esa idea no renuncia. Y esa idea lo único que busca es el consumo. Entonces, escapar de ese pensamiento no es muy fácil para quien tiene una condición de adicción. Y resulta muy doloroso para la persona que está padeciendo no poder salir de sus pensamientos. Entonces esa idea fija que es consumir siempre lo abandona. Y ahí pasa algo que es muy importante tener en cuenta.
Regularmente a quien está consumiendo nosotros tendemos a acusarlo de que no tiene voluntad, que le falta voluntad. Y resulta que en la adicción no es un asunto de voluntad, es un asunto de entender cómo funciona. Por eso la Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad. Es importante también reconocer que en la adicción existen diferentes fases o etapas. Existe la experimentación, existe el uso, existe el abuso, existe la adicción y existe la dependencia, pero de estos temas hablaremos en un futuro video.